La violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado colombiano ha sido un crimen de guerra y también un crimen de lesa humanidad, bajo la responsabilidad no solamente de los actores armados al margen de la ley, sino también de la fuerza pública. Esta aseveración que estoy haciendo ha sido además recogida, desarrollada y presentada tanto por la Corte Constitucional a nivel nacional como por multiplicidad de organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y también por organismos intergubernamentales de derechos humanos. Por esta razón es que desde la propuesta que presentaré, una propuesta denominada 5 claves para un tratamiento diferencial de la violencia sexual en los acuerdos sobre justicia transicional en el proceso de paz, partiremos de la base de que esta práctica sistemática, generalizada y de guerra debe ser claramente incluida expresamente dentro de los acuerdos de paz. Esta propuesta es una propuesta que hemos presentado a la Subcomisión de Género de la Mesa de Negociación de La Habana, Ginette Bedoya, la Corporación Humanas, la Corporación Cisma Mujer y la Red Nacional de Mujeres. Estas 5 claves parten de 2 grandes premisas. Una primera que comprende de manera holística, de manera no intercambiable, los diferentes elementos de la justicia transicional, la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, que no renuncia a ninguno de ellos y por ende no renuncia a la justicia. Y en segundo lugar, una comprensión del impacto y la importancia que tendría que en los acuerdos se incluya la violencia sexual y la necesidad de sancionar la violencia sexual de manera central dentro de las decisiones que se toman. Y en este sentido, lo que estamos diciendo y proponiendo a las partes que conversan en la mesa de negociación es que la violencia sexual es una expresión de la discriminación y la desigualdad que viven las mujeres. Así pues que enfrentar la violencia sexual es construir igualdad. A partir entonces de estas 2 premisas, las 5 claves que estamos proponiendo para un tratamiento diferencial de la violencia sexual en los acuerdos de justicia transicional son los siguientes. En primer lugar, estamos proponiendo que en materia de desescalamiento, que es uno de los temas que actualmente se está discutiendo, respecto del cual se tomó la decisión frente a las minas antipersona, respecto del desescalamiento, respecto del cese de hostilidades cuando éste se dé y respecto del cese al fuego, claramente debe haber un compromiso expreso de las partes de erradicar la violencia sexual de la práctica de la guerra, porque la violencia sexual, se ha seguido cometiendo en el marco del conflicto armado. Según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Medicina Legal, justo en los momentos en los que han descendido las hostilidades, en el marco de las conversaciones y de las decisiones unilaterales que se han tomado en la mesa de negociación frente al cese unilateral de hostilidades, en momentos en los que descienden las hostilidades, está aumentando la violencia sexual por parte de todos los actores armados. Así pues que la primera propuesta nuestra es incluir expresamente dentro de la medida de desescalamiento del cese y del cese al fuego el compromiso de las partes con la erradicación total de su práctica, de la práctica de miembros de los dos cuerpos, de la erradicación de la violencia sexual contra las mujeres. La segunda clave, como las hemos denominado, respecto del derecho a la verdad, tiene que ver con la propuesta de que haya una comisión de la verdad, no un capítulo de la comisión de la verdad, no una mirada transversal de la comisión, sino que haya una comisión de la verdad sobre la violencia sexual cometida en el marco del conflicto armado. Una comisión de la verdad que se ocupe de esclarecer, que se ocupe de entender la magnitud de la tragedia cometida contra las mujeres en el marco del conflicto, lo cual no significa que esta sea la única manera como se las agredió y la única manera como las afectó la guerra, pero sí que desproporcionadamente las afectó a ellas en un 85%, que hay altísimos niveles de impunidad y que el efecto de la violencia sexual en la vida de las mujeres, de sus hijos, de sus hijas y de las comunidades es devastador. Así pues que nosotros en esta propuesta consideramos que si se logra una comisión de la verdad sobre violencia sexual, estaremos hablando de un reconocimiento
de los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual y de un restablecimiento de sus derechos. Y también estamos seguras de que una comisión de la verdad claramente contribuirá al esclarecimiento de la violencia sexual y a la responsabilidad por violencia sexual. La tercera clave, la clave relacionada con el derecho a la justicia, está concentrada en la propuesta de un tratamiento diferencial en materia del derecho a la justicia a la violencia sexual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir por lo menos estos cuatro siguientes elementos. Primero es que las partes tienen que reconocer que se cometió la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Este reconocimiento de responsabilidades no significa necesariamente, no significa que Fuerza Pública y FARC-EP estén afirmando que ha sido una política de sus cuerpos la práctica de la violencia sexual contra las mujeres. No lo significa, todo lo contrario. Lo que nosotras les estamos diciendo es que si incluyen la necesidad de castigar a quienes la cometieron, claramente están reiterando el reproche que Fuerza Pública y que FARC-EP han hecho dentro de sus estatutos fundantes. Ese es nuestro llamado. Reiteren ese reproche y entonces acepten el reconocimiento de la responsabilidad de su parte por la violencia sexual cometida contra las mujeres. En segundo lugar, respecto de máximos responsables, en materia de violencia sexual hay una particularidad importante que tiene que ver con que los máximos responsables no son solamente los jefes, dijéramos, de los grupos o los jefes de los respectivos grupos, sino que son aquellos responsables directos, es decir, las mujeres víctimas reclaman la no suficiencia de la sanción para los jefes de los grupos, sino también para los perpetradores directos, para los perpetradores materiales, es decir, hay un cambio en el concepto tradicional de la responsabilidad para máximos responsables. En tercer lugar, respecto de la jurisdicción y de la jurisdicción, juzgados y tribunales transicionales que se aprueben, nuestra propuesta es que haya una sala especializada en la investigación y la sanción de estos crímenes, que asegure conocimiento, que asegure pertinencia, que asegure los elementos para que se haga de mejor manera este trabajo y que se logre este propósito. Y en cuarto lugar, respecto de la sanción, nosotras estamos reclamando pena privativa de la libertad, entendiendo que no solamente son penas privativas de la libertad las que pueden y podrían aprobarse en el marco de la justicia transicional, pero estamos reclamando para la violencia sexual pena privativa de la libertad entre 5 y 8 años, pero con un tratamiento diferencial entre actores armados al margen de la ley y fuerza pública, porque entendemos que el deber de proteger, porque entendemos que el deber de investigar, de sancionar y de respetar por parte del Estado, por parte de la fuerza pública, es mayor y por ende el tratamiento debe ser con mayor rigor, aceptando que también la fuerza pública, al igual que la guerrilla, va a tener beneficios. Ahora bien, lo más importante de nuestra comprensión de la sanción privativa de la libertad, para esto que dije atrás, que eran los máximos responsables, entendiendo por tal, les repito, no solo los jefes de los grupos, sino quienes hicieron posible la perpetración material. El corazón de nuestra propuesta es que esta privación de la libertad se realice en centros diferentes a los centros carcelarios ordinarios, porque la perspectiva con la que nosotras trabajamos respecto de la privación de la libertad es con un enfoque que asegure la rehabilitación y la reeducación a estas personas responsables, enfoque que garantice la comprensión para estas personas, la comprensión de la relación entre violencia y discriminación, la comprensión de los dispositivos que hacen posible la discriminación y la violencia en la sociedad que la hicieron posible en el conflicto armado. Es decir, si no logramos el cambio de mentalidades con el proceso de sanción privativa de la libertad, muy seguramente podremos enfrentarnos a la comisión nuevamente de parte de estos delitos una vez termine la sanción privativa de la libertad. La cuarta clave tiene que ver con la reparación, una reparación transformadora. Esto lo que significa es que no devuelva a las mujeres al lugar donde estaban antes de la comisión de los crímenes sexuales contra ellas,
porque es en lugares de discriminación y de violencia, sino que sea un programa que incluya medidas que transformen esa desigualdad que ellas viven. Por ejemplo, respecto a la indemnización, debe tenerse en cuenta no solamente los factores económicos derivados del efecto económico de los crímenes, y en este caso del crimen sexual contra las mujeres, sino que tiene que tener en cuenta el desnivel económico que las mujeres tienen respecto de los hombres en esta sociedad, incluyendo la necesidad de reconocer aquel trabajo que hacen las mujeres que no es reconocido económicamente, que no es valorado, al que debe dársele claramente un valor para ser incluido en la indemnización. Indemnización que además debe incluir, desde nuestra perspectiva, como ha empezado a hacer en otros países, una pensión que asegure un sostenimiento para las mujeres y para sus hijos y para sus hijas. Por último, la quinta clave, la clave de la no repetición. Para esta clave estamos proponiendo un plan que asegure las medidas estructurales que contribuyan a evitar la repetición de la violencia cometida contra las mujeres en el marco del conflicto. Es decir, estamos hablando de reformas estructurales que aseguren un paso, que aseguren una transformación de esta desigualdad y de esta discriminación. Por ejemplo, estamos proponiendo reformas al sector justicia para sugerir una jurisdicción especializada en violencia contra las mujeres que no existe en el país. Por ejemplo, estamos proponiendo reformas al sector seguridad que aseguren la necesidad de excluir a los responsables de violencia sexual del sector seguridad, que aseguren la prohibición y el control expreso por parte de las estructuras de mando. Y también dentro de estas medidas de no repetición, estamos proponiendo la necesidad de una reforma normativa en el país que aseguren una plena paridad de las mujeres en todos los escenarios de la vida social, de la vida institucional, de la vida política, incluyendo la electoral, y por supuesto los escenarios de paz que se van a crear en el proceso posterior. Es decir, una sociedad que en todos sus ámbitos y decisiones y estructuras garantice la paridad con las mujeres. Bien, de esta manera entonces, con estas 5 claves, nosotras creemos que se lograría que los crímenes sucedidos contra las mujeres ocupen, en materia de violencia sexual, ocupen un lugar central, y de esta manera creemos que se garantiza una posibilidad para la erradicación de la violencia y de la discriminación contra las mujeres. Y así una sociedad más capaz de ser pacífica, una sociedad más capaz de transformar sus prioridades por prioridades que incluyan la igualdad con las mujeres.